el subsecretario de la Defensa recomendó al general Cienfuegos cooptar periodistas. Este ex subsecretario, se trata de Gaitán Ochoa, Carlos Demetrio Gaitán Ochoa, en su momento uno de los militares con mayor poder al interior de la Secretaría de la Defensa Nacional, esto en el sexenio de Felipe Calderón. Y Nancy, precisamente, este general Carlos Demetrio Gaitán Ochoa, pues funcionario, el segundo a bordo de la Sedena cuando se adquirió Pegasus, Nancy Flores. Ni más ni menos, es decir, estamos aquí hablando de actores que han tenido una relevancia muy importante en los últimos tiempos en las Fuerzas Armadas. En este caso se trata de quien fuera subsecretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, que en 2015 pues hace un análisis en torno a cómo se encontraba en ese momento la Secretaría de la Defensa Nacional ante la opinión pública, pues por cuestiones ya de muy alta gravedad. En aquel momento pues tenía meses de haber ocurrido esta desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Había un señalamiento muy claro de que fue el ejército. Ahora se ha confirmado, el gobierno del presidente López Obrador pues ha determinado que se trató de un crimen de Estado a través de esta COBAG, esta Comisión Especial para investigar el caso Ayotzinapa, que preside el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas. Pero más allá de eso, en aquel momento también había ocurrido recientemente, meses atrás, la masacre de Tlatlaya de estos presuntos delincuentes que en realidad fueron ejecutados a mansalva, Sósimo, cuando ya se habían rendido. Estaban en su mayoría, incluso según la autoridad forense, pues ya estaban incluso tendidos en el suelo, rendidos, cuando fueron masacrados. Al menos 15 de 21 fueron masacrados por elementos del ejército. Entonces había pues toda una suerte de desprestigio de las Fuerzas Armadas, ganado a pulso por todos estos crímenes, algunos de ellos considerados crímenes de lesa humanidad, muy específicamente el caso Ayotzinapa, pues ya confirmada totalmente la participación del Batallón 27 de Infantería allá en Iguala, Guerrero. Y bueno, este general Carlos Demetrio Gaitán Ochoa pues recomendó abiertamente al general Salvador Cienfuegos, entonces titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, que la Sedena cooptara a periodistas, a académicos, a políticos, intelectuales, blogueros, editores y tuiteros, con el fin de filtrarles algunas informaciones favorables al ejército mexicano. Esto ocurrió en 2015, pues justamente cuando Carlos Demetrio Gaitán Ochoa, general entonces en situación de retiro y quien pues seguía teniendo una influencia muy importante en las Fuerzas Armadas, era asesor del secretario de la Defensa del gobierno de Peña Nieto. Y en esta suerte de de estrategia de comunicación para limpiar la imagen de las Fuerzas Armadas, específicamente del Ejército, pues también propuso que se crearan voceros específicos por cada tema sensible. Cita Tlatlaya, Ayotzinapa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como el Fuero Militar, para proteger la imagen de la institución y del alto mando, es decir, del entonces secretario de la Defensa, Cienfuegos Cepeda. Esto pues justamente lo revelan parte de estos documentos que fueron hackeados, como bien mencionaba Sósimo, a la Sedena por parte de este grupo Guacamaya, y que nos dan una idea pues de qué pasaba también en los sexenios pasados. Vamos a hacer una revisión exhaustiva, estamos haciendo una revisión exhaustiva de estos documentos aquí en Contralínea, pues para traer estas otras informaciones. Hasta ahora podríamos decir que los medios se han concentrado mucho en lo que
en lo reciente, ¿no? En los documentos que apuntan hacia el gobierno de López Obrador, un poco en el sentido de golpear al presidente de la República. Ya sabe que nosotros aquí en Contralínea pues hacemos otro tipo de investigaciones y sobre todo de revisiones, así que esto es parte pues de lo que vamos a ir poco a poco dando a conocer, revelando aquí en este programa y sobre todo en este medio de comunicación social. Así es, Nancy Flores, pues aquí nosotros traeremos aquello que es de interés de la sociedad sin tratar de golpear o de por consigna tampoco defender, etcétera. Nosotros estaremos trayendo aquello que es de interés social y por lo tanto que estará pues bien soportado, bien documentado, no con este tipo de conclusiones apresuradas como aquellas de Pegasus para tratar precisamente de endilgarle alguna responsabilidad a determinado gobierno, a determinada institución. Estaremos, por supuesto, revelando todo aquello que sea de interés público, no solamente del actual sexenio, sino, por supuesto, de las administraciones anteriores, que Nancy Flores, pues vaya que describe este tipo de estrategia que ahora estás revelando con respecto de cooptar a periodistas, describe muy bien este ambiente de que reinaba en la propia administración pública y particularmente con respecto de las Fuerzas Armadas. Por supuesto que el ejército traía un desprestigio impresionante que había iniciado desde, podríamos decirlo, desde el 62, cuando asesinó a mansalva a los integrantes de la familia de Rubén Jaramillo, a todos ahí inermes, y vinieron entonces después pues muchos sucesos en los que se utilizó a las Fuerzas Armadas en contra de la población. Está, por supuesto, los casos de la Guerra Sucia, todo este operativo de tierra arrasada que hicieron en las comunidades de Guerrero a propósito de la guerrilla de Lucio Cabañas y el Partido de los Pobres, lo que ocurrió también con la Liga Comunista 23 de septiembre en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, lo que ocurriría también con estas masacres más recientes ya del Charco, la de Aguas Blancas, es decir, por supuesto que el ejército traía ya una suerte de desprestigio muy importante entre la propia población mexicana y resulta que después de esto de los 43 y también de lo que señalas de Tlatlaya, Nancy Flores, pues la estrategia, en vez de que hubiera sido pues castigar a los responsables, transparentar lo que se pudiera transparentar y la propia Secretaría de la Defensa Nacional avanzar en el sentido de integrar una política seria de derechos humanos, pues no, lo que les pasa por la cabeza es mejor entonces cooptar, dicen ellos, a periodistas, cooptar a intelectuales, cooptar a quien creen que pudieran darles pues buena prensa, buena opinión para tratar de instalarlo eso en la opinión pública, pues esto nos revela precisamente el tipo de ejército que era por lo menos hasta el sexenio de Enrique Peña Nieto, en la que lejos de hacer justicia, de castigar a los responsables, mejor ocultar la situación y cooptar a estos periodistas. Habría que ver con cuántos tuvieron resultado, Nancy Flores, a cuántos les transmitieron recursos así de manera ilegal por convertirse en voceros de la Secretaría de la Defensa Nacional en ese entonces. Así es, Osimo, y todos estos crímenes del pasado que recordabas, pues hay que recordar también que llevaban el acompañamiento, el silencio en algunos casos de los medios de comunicación, en otros pues incluso pues sí hubo un lavado de imagen, ¿no? Al tratar de justificar o incluso negar estos crímenes en muchos momentos, criminalizando a la propia sociedad, diciendo prácticamente que se merecían las masacres, que se merecían este abuso de autoridad a todas luces de las Fuerzas Armadas y pues ahora también llama la atención que en esta estrategia comunicativa que presenta el general Gaitán Ochoa, pues no solo se refiera a periodistas académicos, políticos e intelectuales, sino que incluya también en esta lista a blogueros y tuiteros, es decir, a gente que ya está
estaba teniendo una influencia en redes sociales, pues para perpetuar esta complicidad mediática, esta complicidad que se tenía en el pasado. Y recordar también en este momento quién es Gaitán Ochoa actualmente dentro de las Fuerzas Armadas. Pues no está de más decirlo que desde 2019 pues se dio ya a conocer abiertamente como un opositor al gobierno de López Obrador. Este personaje participó en un desayuno en el cual estuvo presente Luis Crescencio Sandoval González, actual secretario de la Defensa Nacional, y ahí Gaitán Ochoa, ex subsecretario de Defensa en el sexenio calderonista, pues se refirió de forma muy dura al presidente López Obrador. En su momento fue aplaudido por esos mismos medios de comunicación, por muchos de los que se conocen como periodistas especialistas en Fuerzas Armadas, hay que ponerlo entre comillas. Pues fue aplaudido su discurso porque decían, alguien dice pues justamente de qué se trata estos cambios en las Fuerzas Armadas por parte del presidente López Obrador. Y pues justamente este desayuno se daba en el contexto de pues este culiacanazo, así se le conoció a este operativo que falló el 17 de octubre de 2019, pues justo cuando el ejército no planeó de forma pues digamos muy acertada la detención de Ovidio Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, y entonces el presidente López Obrador dio la orden de detener este operativo y dejar en libertad a Ovidio, porque ya estaban amenazando no solo pues con este bloqueo de vialidades en donde encendían algunos vehículos y también se pues protagonizaban algunos enfrentamientos, sino incluso existía ya la amenaza de atacar una colonia de militares donde pues habían familias completas, niños, mujeres, ancianos, y estaban amenazando ya estos criminales, estos integrantes del cártel de Sinaloa, con incendiar toda esa colonia Sósimo, lo cual habría sido una desgracia de proporciones mayores, e incendiar otras zonas también con presencia de personas inocentes. Entonces, 5 días después, general mano derecha del entonces secretario de la Defensa en el sexenio de Felipe Calderón, Guillermo Galván, pues dio este discurso en el cual habló, pues si acaso se tenía o se estaba enfrentando ya un verdadero estado fallido, para acusar al gobierno de López Obrador también de que estaba acumulando muchísimo poder el primer mandatario, y decía que se estaba polarizando políticamente la sociedad mexicana, porque la ideología dominante se basaba o se sustentaba en corrientes de izquierda que acumularon a lo largo del tiempo mucho resentimiento. Ese es Gaitán Ochoa, el que presenta pues esta suerte de estrategia comunicativa en el sexenio de Peña Nieto, socio. Pues ahí lo teníamos buscando el aplauso fácil, porque estaba además ante un auditorio que le sería propicio, de militares retirados, es decir, de militares que habían fungido incluso en algunos cargos durante el sexenio de tanto de Felipe Calderón, sobre todo el de Felipe Calderón, pero también incluso el de Enrique Peña Nieto, un general que en ese momento aprovechó, digamos que la posibilidad de hablar del resentimiento que las fuerzas de izquierda tenían, y que para nada se refirió precisamente a los crímenes cometidos por el propio ejército del que él fue funcionario en el sexenio de Felipe Calderón, cuando el ejército de manera ilegal se sacó a las calles supuestamente para combatir al crimen organizado, pero que en realidad apuntaló a determinadas facciones de este crimen organizado y se cebó en contra de la población para que no se movilizara, para que no protestara, y que fue el primer despliegue más importante que hubiera de militares desde
desde tiempos de la Revolución Mexicana. Pues sí, ahí estaba Gaitán Ochoa recriminando el resentimiento, supuestamente él desde la izquierda, y decía que se sentían ofendidos como mexicanos y también como soldados, buscando incluso que hubiera algún tipo de insubordinación, de críticas al interior del ejército mexicano, pero que por más aire que le dieron los medios de comunicación a estas palabras, se ahogó este tipo de discurso entre las propias Fuerzas Armadas, que no hubo ningún tipo de eco, no hubo ningún tipo de problemática a propósito de estas palabras de este general, hay que reiterarlo, retirado ya en ese momento, y que no hubo ningún tipo de eco al interior de las Fuerzas Armadas. Fue más lo que los medios de comunicación en su momento hicieron que las repercusiones por algún tipo de liderazgo que en realidad hubiera podido tener este general, Nancy. Así es, y bueno, en esta propuesta comunicativa hace 12 recomendaciones. Esta propuesta está fechada el 16 de octubre de 2015. Nuestros compañeros en la producción van a hacernos favor de ir presentando el documento que se encuentra, pues sí, como parte de esta filtración de Guacamaya. Entre esas recomendaciones, pues dice textualmente: cooptar voceros de la sociedad civil, entre paréntesis enuncia académicos, políticos, periodistas, intelectuales, etcétera, a los cuales se les proporcione información que les permita defender al ejército en los distintos ámbitos de discusión política y social, tanto a nivel nacional como internacional. En otro punto planteaba que esta sería una estrategia de acercamiento con blogueros, editores, tuiteros, etcétera, desayunos con ellos en la Secretaría de la Defensa por parte del vocero y alimentación constante de información. Asimismo, sugería crear la figura del vocero oficial de la Sedena para que coordine a los demás y lleve la posición del secretario de la Defensa. Para ello, el designado deberá cubrir un perfil que garantice su lealtad a toda prueba, conocimientos sobre comunicación social, entre paréntesis, puede capacitársele en breve, se cierra paréntesis, facilidad de expresión y dominio de un lenguaje de alto nivel, pero empático. A la par, aconsejaba crear voceros específicos por cada tema sensible, entre paréntesis cita: Tlatlaya, Ayotzinapa, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Fuero Militar, etcétera, cierra paréntesis, que dominen los temas a detalle y que participen en todas las oportunidades que se presenten en los medios de comunicación, foros, etcétera, para dar a conocer la visión del ejército y aclarar los puntos erróneos o negativos. Así es, pues parte de esta estrategia que decíamos, pues no estaba enfocada precisamente a tratar de hacer justicia, a convencer por acciones a la propia población, sino a tratar de generar un tipo de discurso falso sobre las Fuerzas Armadas, para ello cooptando de manera abierta a determinados, entre comillas, líderes de opinión. Pues habría que señalarle que probablemente desde entonces ya no funcionaba este tipo de estrategia, ya estos supuestos líderes de opinión poca incidencia real tienen en lo que piensa la población y mejor, en realidad, pues tratar de hacer una reestructuración profunda en las Fuerzas Armadas que tenga que ver con la doctrina, que tenga que ver con el respeto a los derechos humanos y con el respeto también a la población civil, Nancy. Y otras de las propuestas que hacía, de las recomendaciones, era proteger, esto resulta impostergable, la imagen del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, así como la del Secretario de la Defensa, reservando la salida de este último ante los medios solamente para situaciones positivas, que son muchas. Otra recomendación: enfocar la comunicación hacia la respuesta personalizada, no hacia las entrevistas masivas debido a los riesgos de interpretación polarizadas. Otra: crear micrositios web dentro de la página de la Sedena con información disponible para la prensa, organismos internacionales y organizaciones civiles. Las infografías pueden ser de gran utilidad, los micrositios pueden estar activos todo el tiempo o tenerse fuera de línea y subirse cuando se requiera. Ello reduciría y hasta podría eventualmente evitar la necesidad de entrevistas o comparecencias. En otra
Otra recomendación, envío de cartas o notas de agradecimiento de parte del secretario de la Defensa hacia las personas o instituciones que se expresen bien de las Fuerzas Armadas, en particular del Ejército Mexicano. Otra de sus recomendaciones, aclaración respetuosa pero rápida y puntual de puntos negativos expresados por medios, organizaciones o líderes de opinión. En otra, dice fortalecer a las vocerías de otras instituciones, entre ellas PGR, CEMAR, Policía Federal, con información generada por la vocería de Sedena a fin de que puedan distribuirla e incorporarla a sus comunicaciones. Así es, pues de destacar esta a la que ya te referías hace un momento, Nancy Flores, cooptar voceros de la sociedad civil, es decir, académicos, políticos, periodistas, intelectuales, etcétera, a los cuales se les proporciona información que les permita defender al ejército en distintos momentos. Es decir, en realidad, pues no proporcionar información a la sociedad en general sobre lo que pudiera estar haciendo el ejército, sino cooptar, porque además esa es la palabra que utiliza, cooptarlos con información. Y sí, Nancy Flores, ¿cuántos supuestos especialistas vimos escribiendo columnas, algunas de ellas pues meramente como transmisores de la versión oficial, meramente voceros de las Fuerzas Armadas, y que pues ahí siguen hoy todavía ostentándose como tales, como supuestos especialistas, cuando en su momento y pese a todas las evidencias que había, pues trataron de defender al ejército en situaciones tan indefendibles, mintiendo de manera abierta a la población. Y ahora sabemos por qué. Probablemente porque tenían una afiliación ideológica con ese gobierno, con estos gobiernos, pero también porque ellos habían mordido el anzuelo de ser cooptados en esta estrategia que tuvo la Secretaría de la Defensa Nacional el sexenio pasado para determinados periodistas o, entre comillas, líderes de opinión. Y Sósimo, hay que recordar pues esta otra información que ya habíamos dado previamente respecto de los periodistas positivos y los periodistas negativos. Esta suerte de lista que hizo la propia Secretaría de la Defensa Nacional en 2017, un año y medio después de que se presentara esta propuesta por parte del general Gaitán Ochoa, en donde pues justamente se habla, o al menos la Sedena determina o clasifica a 39 opinadores y periodistas. En esta lista, 21 fueron catalogados con tendencia positiva hacia la Sedena y el gobierno peñista, y 18 con tendencia negativa. Este reporte militar estuvo fechado el 27 de febrero de 2017. También sale de esta filtración masiva de los guacamaya, de estos pues de este hackeo al ejército, a la Secretaría de la Defensa Nacional. Está firmado por el Estado Mayor de la Defensa Nacional y por la sección de análisis de la Dirección General de Comunicación Social. Los columnistas, que se identifican pues como positivos al gobierno, está en primer lugar Juan Ibarrola Carrión de Milenio, Jorge Fernández Menéndez de Excelsior, José Cárdenas de Excelsior, Joaquín López Dóriga de Milenio, Carlos Marín de Milenio, Ciro Gómez Leiva del Universal y Grupo Fórmula, Dolores Ayala Nieto de la Fundación Solo por Ayudar, Santos Mondragón Barrientos de Foro TV, Javier Oliva Posada de El Sol de México, Ana Rosa Palma de Grupo Radiorama, Ana María Salazar del Financiero, Federico Ponce Rojas de Excelsior, José Luis Camacho Vargas del Sol de México, Juan Carlos Ramírez Hernández de Indicador Político, Juan Bustillos de Impacto, Miguel Ángel Godínez García de Excelsior, el coronel retirado Jorge Nuño Jiménez del Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo, Abraham Mohamed Samilpa de la revista Candelero, Ciro Di Costanzo de Excelsior, Denise Merker Salmón de Televisa y Sergio Sarmiento Fernández de Lara de Reforma, Radio Red Azteca 13 y Proyecto 40. Pues esos forman parte de los 21 considerados por la Secretaría de la Defensa Nacional como positivos a la imagen del ejército. Y no podríamos estar, al parecer, de acuerdo con esta
con esta lista, en el sentido de que pues sí, se trata de periodistas que en su momento trataron de justificar cualquiera de las tropelías que había cometido el ejército mexicano, particularmente el asunto de su participación en la desaparición de los 43, y sí, actuando prácticamente como voceros, algunos de ellos muy burdos, algunos de los que aparecen en los primeros lugares de esta lista, Nancy Flores, pues prácticamente sin ningún tipo de independencia, totalmente a favor de de lo que en su momento difundía la Secretaría de la Defensa Nacional. Así es, Osimo, y nada más dar un poco de contexto a pues a esta estrategia. Pues justamente esta propuesta le fue solicitada al ex subsecretario de la Defensa Nacional de Calderón, luego de que el general Salvador Cienfuegos Cepeda fuera entrevistado por el reportero Santos Mondragón de Televisa, que precisamente sale en esta lista de los columnistas positivos el 5 de octubre de 2015. 11 días después, Gaitán Ochoa presentaba al alto mando su análisis consistente en 6 puntos torales y su estrategia de 12 recomendaciones. En aquella entrevista dada a Televisa, el entonces secretario de la Defensa habló, entre otros temas, de la masacre de Tlatlaya, donde al menos 15 personas fueron ejecutadas por militares el 30 de junio de 2014, y también de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, ocurrida la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014. Recuperamos un breve fragmento de esta entrevista hecha al general Salvador Cienfuegos Cepeda. Vamos a verla. Lo que sí le puedo decir, dónde estaba nuestra gente y qué estaba haciendo. Ese día, que fue el 26 de septiembre del año pasado, en el 27 Batallón no había gente. Estábamos hablando de las 8, 8:30, 9 y hasta la 1, 2 de la mañana. Nuestra gente también tiene familia, también sale a estar con sus familias, los que no están de servicio. Entonces teníamos un porcentaje mínimo de gente disponible para salir a ver a sus familias. En el cuartel y en todos los cuarteles del país tenemos algo que se llama fuerza de reacción. En el 27 Batallón también había en ese día una fuerza de reacción que desde las 11 de la mañana aproximadamente estaba atendiendo un accidente en la carretera federal que va de Iguala a Puente de Isla, donde una pipa que transportaba nitrato de amonio se volteó, obstruyó los 2 carriles de esa carretera y estaba parado el tráfico y además con el riesgo de un problema mayor. Y nosotros nos fuimos, o nuestra gente fue allá a atender este problema y regresaron alrededor de las 10:30 de la noche. Ya había pasado mucho de lo que ahí se dice. Y a partir de que llegan es cuando empieza entonces sí a salir a ver el problema a nuestra gente. Antes no fue posible que atendiéramos. Y además, lo he dicho en otras ocasiones, en esta administración, para antes de ese día, llevábamos más de 100 eventos contabilizados de estos jóvenes de Ayotzinapa que salían a las calles a hacer lo mismo, a secuestrar autobuses, a tomar mercancía de los camiones estos de papitas y refrescos y todas esas cosas, a exigirle a los ciudadanos el que aportaran recursos, y en fin, a hacer esto. Más de 100 ocasiones habían salido. En todas esas ocasiones supimos que salieron y qué estaban haciendo, y en ninguna intervenimos. ¿Por qué aquí deberíamos haber intervenido? Que es parte de lo que se señala. Primero, no teníamos gente. Segundo, no teníamos por qué haber intervenido. ¿Dónde estaba la policía estatal? La municipal estaba atendiendo el problema. La estatal, no sé, yo no he sabido que haya estado ahí. O la Policía Federal, que también la señalan, tampoco tengo conocimiento de que haya estado ahí. Y si no ha pasado la Policía Estatal, si no ha pasado la Policía Federal u otras policías, ¿por qué tenía que haber estado el Ejército? Y luego se señala también, y es algo que me preocupa, que si el hecho de no haber intervenido, como algunos quisieran, eso significó que los hubieran asesinado. Bueno, nosotros cómo podíamos saber que los iban a masacrar si este es el hecho, ¿no? Que aparentemente ahora hay dudas sobre esto y que yo no tengo dudas, pero pues respeto las opiniones de otros. No tuvimos nada que ver. Ahora
Ahora se sabe por las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y de la propia Comisión Especial Presidencial para investigar el caso Ayotzinapa, la COBAG, que al menos 6 jóvenes fueron trasladados con vida a el 27 Batallón de Infantería allá en Iguala, Guerrero, de la Secretaría de la Defensa Nacional. También se sabe que los restos de otros estudiantes fueron llevados allí a este 27 Batallón y que el entonces coronel José Rodríguez Pérez, actualmente preso por este caso Ayotzinapa, en aquel momento comandante del 27 Batallón, no solo sería responsable directo de la desaparición de 6 estudiantes, sino también del resto, además de que tenían nexos con el cártel Guerreros Unidos. Sin embargo, pues en esta entrevista le abren el micrófono al general, al entonces secretario de la Defensa Nacional, general Cienfuegos Cepeda, pues para decir que no tenían ninguna responsabilidad, que no habían intervenido y que ni siquiera tenían gente. Y también ahora se sabe, Nancy Flores, que siempre estuvieron al tanto desde que los alumnos salieron de la Escuela Normal Rural, en dónde se encontraban, qué hacían, porque además los tenían infiltrados. Había un soldado que se hacía pasar por estudiantes y que siempre informó a su superioridad de las actividades que estarían realizando. Ahora se sabe que minuto a minuto los militares estaban al tanto de lo que les ocurría a los muchachos de Ayotzinapa y que sí participaron también en esta desaparición forzada, como ya ha quedado totalmente demostrado. Pero ahí vemos con la cara dura a este militar mintiendo abiertamente a la población, diciendo que nada sabían en esta entrevista a modo, esta entrevista fácil para que dijera, para que se luciera y dijera lo que quisiera, que le organizaron este tipo de estrategias que le había recomendado previamente este militar del calderonismo, Carlos Demetrio Gaitán Ochoa. Sí, la recomendó justo después de esta entrevista, 5 días después de esta entrevista, pero pues es algo, como ya mencionaba Sósimo, que sistemáticamente ha hecho el ejército desde las primeras masacres, es decir, algo que ya venían ejecutando.